Amante Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Como pueblo remanente, nos hemos congregado este día, en el santo día de reposo, el mandamiento de tu santa ley, que dejaste para que la humanidad lo respetara y lo guardara. Hoy nos congregamos para reconocer tu grandeza y adorarte como nuestro Creador, como el Dios que hizo la tierra, el cielo, el mar y todo lo que existe. Y como los ángeles te adoran en el cielo día y noche, nos unimos a ellos para alabar tu nombre también. Suplicamos para que el Espíritu Santo guíe esta adoración que te estamos dando y que la palabra que hemos de meditar hoy nos prepare para los tiempos finales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día tengo el privilegio de continuar con la sexta parte de la serie que he venido presentando durante las últimas 3 semanas. Primero en West Palm Beach, Florida, y luego aquí en Texas. Una serie que lleva por título Cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión. Esta serie nació al contemplar acontecimientos que están ocurriendo delante de nuestros ojos y que están despertando una inquietante pregunta. ¿Está comenzando a derrumbarse el muro de separación entre la iglesia y el Estado? Vivimos en un tiempo en que líderes políticos y religiosos aparecen cada vez más unidos en eventos patrióticos y políticos. Una tendencia que no podemos ignorar si deseamos comprender los eventos finales a la luz de la palabra de Dios. Cada vez se escucha con más fuerza llamados a volver a Dios, restaurar valores, proteger la familia y recuperar principios cristianos. Y nuevamente quiero ser claro, ninguna de esas palabras es mala. El problema nunca está en las palabras. El problema está en el espíritu que las impulsa. Porque 2 personas pueden utilizar exactamente las mismas palabras y estar promoviendo cosas completamente distintas. Y por eso necesitamos aprender a discernir no solamente lo que se dice, sino el espíritu que hay detrás de lo que se dice. Pero ¿tendrá la Biblia algo que decir acerca de esta creciente interacción entre religión y poder político que hemos estado viendo? Sin duda que sí. Y para no interpretar los acontecimientos por medio de emociones, opiniones o temores, sino por medio de un escrito está, hemos recorrido un largo camino en la Biblia, en los anteriores temas de esta serie, para ver lo que sucedió cuando la política y la religión se unieron. Fuimos en nuestro primer tema a Egipto y vimos al Estado intentando ocupar el lugar que pertenece solo a Dios. Luego vimos a Babilonia imponiendo adoración. Después vimos a Roma exigiendo lealtad espiritual. Luego vimos a la iglesia medieval buscando el poder del Estado. Todos estos sistemas políticos religiosos, aunque surgieron en épocas distintas y bajo circunstancias diferentes, tuvieron algo en común: que cuando el poder humano ocupó el lugar que pertenece a Dios, la libertad de conciencia fue pisoteada, los fieles fueron perseguidos y muchos entregaron su vida por permanecer leales al Señor. Y en nuestro estudio anterior, el tema número 5 de esta serie, para los que han tenido la oportunidad de escucharla, vimos algo aún más solemne. Descubrimos que el espíritu que operó durante la Edad Media no ha desaparecido. Vimos que ese mismo espíritu está regresando y preparándose para desempeñar un papel decisivo en los acontecimientos finales de la historia humana.
Pero esta mañana debemos avanzar un paso más. Porque si el espíritu de la Edad Media está regresando, entonces surge una pregunta. ¿Cómo distinguiremos entre un movimiento genuinamente guiado por Cristo y otro que simplemente utiliza el lenguaje cristiano? ¿Cómo podremos discernir la diferencia entre una obra producida por el Espíritu Santo y un movimiento que, aunque invoque el nombre de Cristo, no refleje el carácter de Cristo? Y esa es precisamente la pregunta que vamos a responder esta mañana. Y para ello vamos a estudiar el sexto tema de esta serie, titulado El movimiento que parecerá cristiano, pero hablará como dragón. Abramos la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 11. Apocalipsis 13, versículo 11. Dice el versículo 11 de la siguiente manera. Después vi, ¿qué cosa vio Juan? Otra bestia, que subía ¿de dónde, hermanos? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Como dragón. Muchos hemos estudiado este versículo para identificar a la bestia que surge de la tierra. Y ciertamente hay importantes verdades proféticas relacionadas con su identidad. Pero hoy quiero llamar su atención a algo que con frecuencia pasa desapercibido. Y es que la profecía no comienza describiendo cómo habla esta bestia. Comienza describiendo cómo parece. Y aquí hay una advertencia para nosotros hoy. Y es que en los últimos días, no todo lo que se presentará como cristiano será verdaderamente cristiano. Por eso el tema de esta mañana no es simplemente la identidad de una bestia profética, que los adventistas sabemos de sobra quién es esta bestia. Más que enfocarme en la identidad de quién es esta bestia, lo que quiero esta mañana, hermanos, es invitarles a que aprendamos a distinguir entre la apariencia y la realidad espiritual. Cuando Dios quiso advertirnos acerca de esta bestia, no comenzó describiendo sus acciones, no comenzó describiendo sus decretos, ni siquiera su poder. Comenzó describiendo cómo se presenta ante el mundo. Porque antes de conquistar la mente, hermanos, el engaño suele conquistar la vista. Antes de ser aceptado, muchas veces se reviste de algo atractivo, familiar y digno de confianza. Hay un movimiento, hermanos, que se está levantando aquí en Estados Unidos, que se llama el nacionalismo cristiano, y que se anda juntando con los políticos a cada rato. Aparecen siempre orando por el presidente y aparecen siempre en eventos políticos patrióticos, y ahora hasta están promoviendo que se ponga por ley el día uniforme de reposo el domingo. Ese movimiento que parece cristiano es el que aquí en Apocalipsis 13:11 aparece, que habla, que se parece a un ¿qué? Cordero, pero habla como dragón.
Hermanos y hermanas, la primera lección que encontramos en nuestro estudio esta mañana es esta: el peligro de las apariencias. Si ustedes se fijan bien en el verso 11, Juan no vio primero un dragón. Juan no vio primero un monstruo. Juan no vio algo que primero inspirara temor. ¿Qué es lo que Juan vio, hermanos? Un cordero. Un cordero. Y eso es precisamente lo que hace que esta profecía sea tan solemne. El verdadero peligro, hermanos, no siempre está en aquello que luce malo, sino en aquello que luce bueno. Si nosotros somos sinceros, la mayoría de nosotros no tenemos dificultad para identificar lo que se presenta abiertamente contrario ante Dios. Cuando algo ataca claramente la Biblia, nosotros rápido nos ponemos alerta, ¿no es cierto? Cuando algo desafía abiertamente los principios divinos, nosotros levantamos nuestras defensas. Pero el desafío del tiempo final va a ser mucho más sutil. No va a consistir en reconocer lo evidentemente falso, sino en discernir aquello que tiene apariencia de verdad. Satanás sabe que la mentira descarada tiene poco poder. Por eso él prefiere la falsificación. Él prefiere la imitación. Prefiere mezclar elementos correctos con elementos engañosos, hasta que la diferencia resulte difícil de percibir. Por eso la profecía aquí en el versículo 11 no nos presenta primero algo aterrador. Nos presenta algo que inspira confianza, algo que despierta simpatía, algo que parece digno de ser seguido. Porque dice que es una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando Juan el Bautista presentó a Cristo ante la multitud, ¿qué dijo? He aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Pues en Apocalipsis 13:11, Satanás está levantando un movimiento religioso que tiene la apariencia solamente ¿de qué? De cordero. Satanás en Apocalipsis 13:11 está levantando, hermanos, un falso cordero. Nosotros debemos entender que los seres humanos a veces evaluamos las cosas por lo que vemos. Y a veces pensamos que porque algo es popular, porque algo tiene influencia, porque algo es grande, porque impacta emocionalmente y porque todo el público lo acepta, a veces pensamos nosotros que eso debe ser de Dios. Pero Dios nos está haciendo ver en la profecía de Apocalipsis 13:11 que lo exterior no siempre revela lo que existe en el interior. No todo, hermano, lo que utiliza el lenguaje bíblico representa fielmente la verdad bíblica. No todo lo que invoca el nombre de Cristo refleja el carácter de Cristo. ¿No dijo el Señor? Muchos me van a decir en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, saqué demonios, hice esto, hice lo otro. ¿Y qué dice que le va a decir el Señor? Apártense de mí, obradores de maldad, porque lo único que hicieron fue usar mi nombre para engañar a la gente. Lo único que hicieron fue usar mi nombre para meter la mentira. Oh, hermanos, el engaño final
no vendrá principalmente de aquellos que se declaran enemigos de Jesús. El engaño final va a venir de aquellos que se declaran amigos de Jesús. Van a haber movimientos, mis hermanos. Van a haber mensajes. Van a haber causas que van a aparentar honrar a Jesús, mientras que silenciosamente van a estar apartados y apartándose de los principios. Por eso el pueblo de Dios no puede limitarse a observar solamente lo visible. El pueblo de Dios debe aprender a discernir el espíritu que hay detrás de cada mensaje, de cada movimiento y de cada influencia. Y precisamente sobre este peligro, el apóstol Pablo, miren lo que escribió. 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Dice que tendrán, ¿qué cosa, hermanos? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué cosa, hermanos? Evita. Qué declaración tan impresionante. Si ustedes se fijan bien lo que Pablo está diciendo aquí, él no está hablando aquí de personas sin religión. Él no está hablando aquí de personas que rechazan la fe. Él aquí no está hablando de enemigos declarados del cristianismo. Él habla de personas que conservan una forma de piedad. Es decir, tienen una fachada religiosa solamente. Conservan lenguaje espiritual. Continúan identificándose con las cosas de Dios. Pero detrás de esa profesión, dice Pablo, hay una realidad completamente distinta en ellos. Que solo tienen, ¿qué cosa? Apariencia de ¿qué? De piedad. Y eso es exactamente lo que Apocalipsis 13:1 nos ha mostrado. Juan, hermanos, en Apocalipsis 13:11, ha mirado una figura que posee características semejantes a las de un cordero. Todo, como dije en su presentación, inspira confianza. Todo parece transmitir mansedumbre y espiritualidad. Sin embargo, hermanos, cuando llega el momento de revelar su naturaleza, ese cordero, ¿cómo termina hablando? Como dragón. Y la lección es bien clara, hermanos. Dios nos está advirtiendo que no evaluemos las cosas solamente por cómo se miran por fuera. Dios nos está diciendo que lo que parece inofensivo como un cordero puede ocultar principios profundamente contrarios al verdadero cordero. Por eso la hermana Elena White escribió unas palabras que resultan relevantes para este tema y son las que están aquí. Dice que la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde. Pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo. Y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán ¿qué cosa? Manifestados. Ustedes pueden leer ese libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 52 del formato digital. Hay 3 verdades de esta cita que yo quisiera pedirle a usted que medite en ellas. Siendo la primera, que el engaño más peligroso crece junto a la verdad. Pues hemos leído en la cita que la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde. Hermanos, si la cizaña hubiera crecido sola
en otro campo, nadie habría tenido dificultad para identificarla. Pero el problema era que compartía el mismo terreno donde estaba sembrado el trigo. Estaba mezclada esa cizaña con aquello que Dios había sembrado. Y aquí encontramos una de las lecciones más importantes para este tiempo final, hermanos. Y es que los mayores engaños rara vez aparecen como enemigos declarados de la verdad. Había una persona en la iglesia que cuando este servidor predicaba no llegaba al templo. Pero cuando yo no predicaba, llegaba al templo y pedía el micrófono para echar a perder todo lo que la iglesia hacía. Era un diablo metido en la iglesia. No llegaba cuando yo predicaba porque sabía que mis sermones le amonestaban, le ponían en evidencia. Pero cuando yo no estaba, aparecía y pedía la palabra y era para echar a perder todo lo que la iglesia hacía. Esas son cizañas que están metidas dentro del trigo. Están en el mismo terreno. Oh, hermanos, los mayores engaños rara vez aparecen como enemigos declarados de la verdad. Con frecuencia surgen cerca de ella y se desarrollan en el mismo terreno. Utilizan parte de nuestro lenguaje, adoptan muchas de nuestras formas externas y por eso resultan tan convincentes. Por eso Jesús, hermanos, no presentó el engaño final como algo completamente separado de la religión. Lo presentó como creciendo al lado de la verdad. Y eso nos debe llevar a ser muy cuidadosos, porque el peligro espiritual no siempre se encuentra donde esperamos hallarlo. Muchas veces se encuentra peligrosamente cerca de aquello que parece correcto. La lección es sencilla, pero solemne. La cercanía a la verdad no convierte automáticamente algo en verdad. Pero la segunda verdad de esta cita dice que el tiempo termina revelando lo que hoy parece oculto. Pues la cita dice que cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo. Allí se podía ver que eran cizañas solamente. Oh, hermanos, miren que ahora la atención ya no está sobre la cizaña creciendo junto al trigo. Ahora la atención está sobre la cosecha. Y aquí encontramos una lección muy profunda. Y es que Dios tiene una manera de revelar lo que hoy permanece oculto. Gracias, hijo. Yo no sé aquí, ni usted sabe, quién aquí es cizaña y quién es trigo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y a su debido tiempo se va a revelar aquí quién es la cizaña. Pero ojalá, hermanos y hermanas, que esta mañana todos decíamos ser trigo para Dios. Oh, hermanos, llega el día y pronto será cuando lo que está oculto se va a revelar. Hay cosas que a veces nosotros no podemos discernir inmediatamente. Hay motivos que no vemos, hay caracteres que todavía no se han manifestado plenamente, hay diferencias que aún no son evidentes para todos, pero ya viene el tiempo de la siega. Ya viene el tiempo de la siega, hermano, hermana. Y allí se va a saber qué tú eras en la iglesia, si eras trigo o eras cizaña. Hermanos y hermanas, ya va a llegar el momento cuando los frutos van a comenzar a hablar. Ya va a llegar el momento cuando el carácter verdadero se va a manifestar. Ya va a llegar el momento cuando la verdadera naturaleza de cada cosa va a salir a la luz. Dios no tiene prisa. Nosotros muchas veces queremos resolver inmediatamente quién tiene razón y quién no, quién es cizaña y quién es trigo. Nosotros queremos resolverlo ya. Pero Dios tiene su tiempo.
Y Dios sabe exactamente cuándo va a revelar lo que hoy permanece escondido. Las apariencias, hermanos, pueden impresionar durante un tiempo. Pueden pedir el micrófono y hablar bien bonito en la iglesia. Pueden venir al púlpito y expresarse muy bien. Pero a su debido tiempo se va a revelar verdaderamente lo que teníamos en el corazón. Hermanos y hermanas, podemos ganar admiradores, podemos atraer multitudes, pero va a llegar el día en que la realidad se va a manifestar. Y cuando Dios permite que los frutos maduren, aquello que estaba oculto, como dice ahí, ya no puede permanecer oculto. Pero la tercera verdad dice que no todo el que está cerca de Cristo está unido a Cristo. Y por esa razón es que termina siendo cizaña en vez de ser trigo. No todo el que está cerca de Cristo está unido a Cristo. La mensajera del Señor dice, se han unido a la iglesia, pero no se han unido ¿a quién? A Cristo. Y eso es muy peligroso. ¿Cuántos años llevo yo de ser adventista? Llevo 40 años de estar en la iglesia, pero he pasado los 40 años unido a mi Señor. Estoy en este momento unido a mi Señor. Oh, hermanos y hermanas, el problema, según la declaración inspirada, no era que las personas estaban fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia, pero no estaban unidas ¿a quién? A Cristo. Ellos no estaban lejos de las cosas de Dios, estaban cerca de ellas, escuchaban los mismos sermones, cantaban los mismos signos, participaban de las mismas reuniones, profesaban la misma fe, pero había una diferencia decisiva. Y es que se habían unido a la iglesia, pero dice que no se habían unido ¿a quién? A Cristo. Y esa sigue siendo, hermanos, la pregunta más importante para nosotros hoy. A mí me abordaron unas personas esta semana y me dijeron, ¿y ustedes por qué no están en la organización? ¿Por qué no pertenecen a la organización? Y yo le dije, cuando Cristo venga, ¿va a venir a buscar la organización? Cuando Cristo venga, ¿va a venir a buscar el rótulo de la iglesia? Hermanos, hay personas que creen que por estar unidas a una organización, por eso están unidos a Cristo. Hermanos y hermanas, pertenecer a una organización no garantiza una relación con Cristo. Ni siquiera, acabamos de leer, asistir a la iglesia garantiza una relación con Cristo. Conocer la doctrina no garantiza una relación con Cristo. La pregunta decisiva es, ¿estoy unido personalmente a Jesucristo? ¿Y cómo se une uno a Cristo? ¿Cómo se une uno a Cristo? Estudiando la Biblia, orando y guardando sus santos mandamientos. Hermanos y hermanas, al final de la historia, la separación definitiva no será entre religiosos e irreligiosos, será entre aquellos que conocen verdaderamente a Cristo y aquellos que solo estuvieron cerca de las cosas de Cristo. Y esa diferencia es la que va a determinar quién permanecerá firme cuando llegue la cosecha final. Y así, después de haber considerado estas tres verdades, descubrimos, hermanos, que la advertencia de Apocalipsis 13 no es una idea aislada dentro de la Biblia. Es más, mucho antes de que Juan viera esta bestia semejante a un cordero, Jesús ya había enseñado a sus discípulos cómo reconocer los engaños espirituales de los últimos días. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
Pero por dentro son ¿qué cosa? Lobos rapaces. Esta es una declaración muy solemne. Jesús dice que los falsos profetas vienen vestidos ¿de qué? De ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Y observen algo importante. Cristo no solo nos está advirtiendo aquí que van a existir imitaciones, también nos está enseñando que no todo lo que lleva apariencia de oveja pertenece realmente al rebaño. A veces parecemos ovejas, pero somos cabros. La iglesia parece llena de ovejas, pero la gran mayoría son cabros. Se saltan el cerco, se salen del redil, cornean. Oh, hermanos, esto que Jesús está diciendo aquí armoniza perfectamente con esa advertencia de Apocalipsis 13. Pero aquí surge una pregunta. Si existen imitaciones, si existen falsificaciones, si existen vestidos de oveja, entonces, ¿cómo vamos a reconocer al verdadero Cordero? Porque en el último tiempo hay un movimiento que parece cordero, pero habla como dragón. Hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a reconocer al verdadero Cordero? Bueno, nadie aprende a identificar una falsificación estudiando únicamente las falsificaciones. Primero aprende a conocer lo verdadero, lo original. Y eso es precisamente lo que quiero que hagamos en los próximos momentos, en los próximos minutos. Porque hasta aquí hemos observado una bestia que parece cordero. Pero ahora quiero que miremos al verdadero Cordero. Quiero que contemplemos a Cristo mismo. Porque si vamos a reconocer una imitación, primero debemos conocer, como dijimos ya, el original. ¿Cómo habla el verdadero Cordero? ¿Cómo trata el verdadero Cordero a las personas? ¿Cómo ejerce autoridad el verdadero Cordero? ¿Cómo dirige el verdadero Cordero a su pueblo? Y una de las respuestas más hermosas de toda la Biblia la encontramos en Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué palabras más maravillosas estas. Estas son las palabras del verdadero Cordero. Miren ustedes la diferencia. El verdadero Cordero dice: aprendan de mí, que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Hermanos y hermanas, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús aquí está abriendo su corazón. Hay muchos lugares en la Biblia donde vemos el poder de Cristo. Hay muchos lugares en la Biblia donde vemos a Cristo calmando tempestades. Vemos a Cristo resucitando a los muertos. Hay muchos lugares en la Biblia donde vemos a Cristo expulsando demonios. Muchos lugares en la Biblia donde vemos a Cristo hablando como nadie jamás ha hablado. Pero aquí Él ha abierto una ventana para que podamos contemplar lo que hay en lo profundo de su ser. Y cuando lo hace, miren ustedes, Él no habla de su poder, Él no habla de autoridad, Él no habla de gloria, ¿habla de qué?
de mansedumbre y ¿qué cosa? Y humildad. ¿Por qué? Porque esas son las cualidades que mejor revelan el carácter de Dios. Vivimos en un mundo, hermano, donde las personas admiran la fuerza, la influencia y la grandeza exterior. Pero Cristo nos enseña que la verdadera grandeza comienza en el corazón. Por eso el verdadero Cordero no solamente enseña verdad, sino que refleja un carácter aquí. El verdadero Cordero no solamente proclama principios correctos, manifiesta el Espíritu del cielo. Y uno cuando más contempla a Cristo, hermanos, más comprende que el propósito del Evangelio no es solamente cambiar nuestras creencias. El propósito del Evangelio es transformar nuestro carácter para que reflejemos el de Cristo. Y precisamente sobre esta obra de transformar el carácter, la hermana White escribió una declaración que resume de una manera hermosa lo que significa conocer, como dice ahí, al verdadero Cordero. Miren la declaración. Debemos ser testigos de Dios y reflejar el carácter de Cristo. ¿En dónde? En nuestro carácter. Debemos acostumbrarnos a confiar en su palabra y a añadir a todas nuestras obras la luz y la gracia de Cristo. Debemos asirnos de Cristo y aferrarnos a Él hasta que el poder transformador de su gloria sea manifestado en nosotros. Necesitamos tener fe en Cristo si queremos reflejar el carácter divino. Hermanos, esta hermosa declaración de Elena White podría resumirse en una sola frase: que la evidencia de conocer a Cristo es ¿qué cosa? Parecerse a Cristo. Porque la cita no nos habla simplemente de aprender información acerca de Jesús. Nos habla de reflejar su carácter. No nos invita la cita solamente a creer en Cristo, nos invita a aferrarnos a Cristo. No nos habla únicamente de una profesión de fe, nos habla de una transformación de vida. Por eso menciona una y otra vez la necesidad de permanecer unidos a Cristo. Porque nadie puede reflejar el carácter de Cristo viviendo lejos de Cristo. Y hermanos, aquí encontramos una verdad importante para nuestro tema esta mañana. Y es que el verdadero conocimiento de Cristo siempre produce semejanza a Cristo. Cuando conocemos verdaderamente al Cordero, comenzamos a amar como el Cordero ama, ¿no es cierto? Cuando conocemos verdaderamente al Cordero, comenzamos a tratar a los demás como el Cordero los trata. Comenzamos a mirar la vida desde la perspectiva del Cordero. Y poco a poco el poder transformador de su gracia empieza a manifestarse en nosotros. Por eso la pregunta esta mañana es: ¿conozco la verdad acerca de Cristo o conozco personalmente a Cristo? ¿Es el carácter de Cristo lo que estoy reflejando en mi vida o estoy reflejando mi propio carácter? Ese carácter enojón, ese carácter altanero, arrogante, ese carácter orgulloso, egoísta, ese carácter que tiene doble cara, que es hipócrita. ¿Cuál es el carácter que reflejo? ¿Todo eso? ¿O estoy reflejando la mansedumbre y humildad de Cristo? ¿Cuántos años llevo en la iglesia y sigo siendo el mismo? ¿Cuántos años llevo en el Evangelio y sigo siendo igual? Enojón, arrogante, altanero, orgulloso. ¿Cuántos años llevo en el Evangelio y la mansedumbre y la humildad de Cristo no se mira en mí?
Hermanos y hermanas, la evidencia más poderosa de que hemos conocido al verdadero Cordero no es simplemente por lo que sabemos acerca de Él, sino cuánto nos estamos pareciendo a Él. Y al llegar al final de este estudio, hoy comprendemos mejor el significado del tema que hemos considerado esta mañana. El movimiento que parecerá cristiano, pero hablará como dragón. Y también comprendemos mejor por qué esta serie se titula Cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión. Porque cuando la política hable el lenguaje de la religión, cuando los movimientos invoquen el nombre de Cristo, cuando muchos hablen de fe, valores, de familia, de Dios, la pregunta decisiva no será simplemente quién utiliza el nombre de Cristo. El asunto será discernir quién refleja verdaderamente el carácter de Cristo. He ahí la importancia, hermanos, de que Cristo sea formado en nosotros. He ahí la importancia de que su carácter se refleje en nosotros, de que su espíritu se manifieste en nosotros. Porque el gran conflicto final no será solamente una batalla entre la verdad y el error. El gran conflicto final será una batalla entre dos caracteres. La santa ley de Dios es una copia de su carácter. Y los que amen a Dios y guarden su santa ley tendrán estampados en su vida el carácter de Dios. Hermanos, el gran conflicto final va a mostrar quién tiene el carácter del Cordero y quién tiene el espíritu del dragón. De manera que la pregunta esta mañana es: ¿quién está siendo formado en mi vida? ¿Cristo o el espíritu de este mundo? Y por eso quiero terminar con una de las promesas más hermosas de la Biblia, la que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice: amados, ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué promesa más maravillosa! Juan nos dice que la obra todavía no ha terminado. Dice que todavía estamos creciendo, que todavía estamos aprendiendo, que todavía estamos siendo transformados. Pero viene el día, dice. Viene el día, dice, cuando la obra que Cristo comenzó en nosotros va a ser completada. El carácter que hoy el Espíritu Santo está formando en nuestra vida va a ser perfeccionado cuando Jesús regrese. La imagen de Cristo que hoy apenas se refleja imperfectamente en nosotros va a ser plenamente restaurada cuando contemplemos al Rey cara a cara. Y hermanos, esa es la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es que Cristo no solamente perdona nuestro pecado, sino que también dirige nuestro presente para ir siendo transformado de gloria en gloria. Cristo dirige nuestro presente para ir siendo transformado de carácter en carácter. Hermanos y hermanas, la meta final de la vida cristiana no es simplemente llegar al cielo. La meta final es llegar a ser semejantes a Cristo. Porque los que sean semejantes a Cristo son los que van a ir al cielo.
Y esa es la resolución a la que quiero invitarle esta mañana. Quiero invitarle a que diga lo siguiente: Señor, forma tu imagen en mí hasta el día glorioso cuando llegue a ser semejante a ti. Hermanos y hermanas, quisiera usted este día decirle al Señor en oración esto que está escrito. Quisiera usted este día hacer una oración de entrega y decirle esto al Señor: forma tu imagen en mí hasta el día glorioso cuando llegue a ser semejante a ti. ¿Quién quiere decírselo al Señor esta mañana? ¿Quieren arrodillarse y hablar con el Señor a solas por un momento? Vamos a arrodillarnos. Hable con Jesús y dígale, yo quiero reflejar tu carácter. Yo quiero que se conozca mi vida como alguien que sigue al verdadero Cordero y que reflejo el carácter del Cordero. Ore al Señor, hermano, en silencio. Yo voy a interrumpir esa oración aquí en voz alta. Padre Celestial, esta mañana nos has advertido del movimiento que parecerá cristiano, pero hablará como dragón. Del movimiento que aparenta ser cordero, pero solamente es para engañar. Que usa tu nombre, que habla de ti, pero no quiere reflejar tu carácter, porque no quiere nada que ver con tu santa ley, que es la copia de tu carácter. Hoy, Señor, nosotros vemos quién es el verdadero Cordero. Hoy vemos que el verdadero Cordero quiere estampar su carácter en nosotros. Ese carácter de mansedumbre y humildad. Hoy vemos que el verdadero Cordero, el cual eres tú, quiere que nos lleguemos a parecer a ti completamente. De manera que en esta hora suplicamos para que cambies nuestro corazón, para que nuestro carácter sea transformado y ya no seamos las personas que hemos sido, que no seamos ni siquiera algo parecido a la cizaña, que seamos trigo de verdad. Suplicamos, Señor, para que en este pueblo en el cual estamos, en esta iglesia en la cual nos congregamos, todos aquí decidamos ser trigo para el granero celestial. Suplicamos que todos los que estamos aquí anhelemos que tu carácter sea estampado en nosotros de tal manera que lo reflejemos en el hogar primeramente y luego en el templo y luego en el trabajo y por todas partes. Señor, te rogamos que tu imagen sea tan estampada en nosotros que nos lleguemos a parecer a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sonaremos una vez más el himno número 262. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal penas, combate rudo siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti,
Cordero de Dios, venme aquí. Tal como soy, conocerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, venme aquí. Tal como soy, tu compasión, quitado a toda oposición, yo pertenezco todo a ti. Cordero de Dios, venme aquí. Quiero hacer una invitación, tanto a los que están aquí como a los que están viéndome allá en sus hogares, a que encaremos seriamente nuestra salvación, a que hagamos un análisis profundo de qué tanto estamos reflejando el carácter de Cristo. Quiero hacer este llamado, hermanos, a que hoy hagamos una decisión de seguir al Cordero por donde quiera que va aquí en la tierra. Porque los que sigan al Cordero aquí en la tierra por donde quiera que va, también lo van a seguir allá en el cielo por donde quiera que Él vaya. Quiero invitarles, hermanos, a que cuando el falso Cordero aparezca en este mundo diciendo: este es el movimiento que Dios aprueba para engañar, que ustedes, su relación con el verdadero Cordero haya sido tan íntima, tan estrecha, que nada los engañe. Quiero invitarles en esta hora a que en esta otra oración que voy a hacer, ustedes hagan, si no lo hicieron en la oración anterior, hagan su decisión final de plegarse al Cordero cada día, de amar al Cordero, porque el Cordero le ha quitado a usted todos sus pecados. El Cordero murió por usted en la cruz. El verdadero Cordero, Él le ama y Él va a venir pronto por usted para llevarlo al reino de los cielos. Así que si ha estado usted siguiendo las corrientes de este mundo, si ha estado usted siguiendo otros caminos, hoy decida seguir al Cordero Cristo Jesús. Quiero invitarle a que se arrodille para que oremos y hagamos una decisión más. Amante Padre, te agradecemos por hacernos ver en esta advertencia cómo la apariencia del engaño o las falsas apariencias hacen que muchos sean arrastrados y sigan movimientos, sigan iglesias, sigan líderes solamente porque hablan de ti, pero en el fondo no quieren reflejar tu carácter que está estampado ahí en tu santa ley y que tú la cumpliste a la perfección y que tú dijiste: les imputo mi justicia, que al mismo tiempo es mi carácter, y les hablo y les llamo a que sean transformados cada día de carácter en carácter hasta el día que se lleguen a parecer a mí. Señor, en esta hora estamos haciendo la decisión final de seguirte solo a ti, de mantenernos a tu lado solamente, de entregarte nuestra vida a ti y de seguirte aquí en la tierra como el Cordero, como el único Cordero que ha muerto y ha quitado los pecados del mundo. Señor, te rogamos que nuestra vida sea solo para nuestro divino Cordero Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, quite nuestro pecado ahora y nos dé un nuevo corazón. Te rogamos, Padre, que como ovejas seamos guiadas, seamos siempre, Señor, obedientes y seamos humildes y mansas como nuestro divino Cordero. Pedimos, Señor, que nos dé victoria sobre el pecado. Pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en santidad. Pedimos, Padre, que nos ayudes a vencer toda tentación, todo mal defecto de carácter. Te pedimos, Señor, que tu estampa del carácter sobre nosotros sea de tal manera
que lo note la esposa, que lo note el esposo, que lo note el hijo, que lo note el padre, que lo noten todos en la familia, que hay algo que está ocurriendo en nosotros y es que ya estamos reflejando el carácter de Cristo. Oh Dios, te rogamos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.